Biblia, si me hace favor, en el libro de Eclesiastés. Vamos a leer el libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 9. Eclesiastés 7:9 dice lo siguiente: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. En otra versión dice: no te dejes llevar por el enojo que solo abriga el corazón de el necio. Mire, así como la impaciencia, la tristeza, el miedo, la mentira y otras emociones y comportamientos, ¿verdad? El enojo es uno de los males más comunes en la vida de muchas personas, tanto inconversos como cristianos. Yo le pregunto una cosa: ¿todavía se enoja? ¿Sí o no? Y ahorita yo ya me estoy enojando porque no me contesta. Ya estoy molesto, enojado, porque no me contesta. No se crea, ¿no? Pero ¿cuántos de aquí todavía se enojan? Nos enojamos, perdón. Todos, o sea, yo creo que todos en algún momento nos gana, ¿verdad? Ahí la carne o las emociones, ¿verdad? Porque el enojo es parte de las emociones que están ahí, de verdad, en nuestra vida. Y déjeme darle una definición del enojo. El enojo es un sentimiento desagradable que experimentamos cuando nos sentimos tocados o atropellados por las palabras, las actitudes de otros o por un suceso a nuestro alrededor. Y algunos sinónimos de enojo es enfado, ira, disgusto, irritación. Y hay diferentes causas de enojo. Están, por ejemplo, las externas, que están relacionadas con situaciones que ocurren a nuestro alrededor. Y también están las internas, esas causas, ¿verdad? Cuando las experimentamos dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Esas externas, bueno, tienen que ver muchas veces con lo que sucede fuera de nosotros, ¿verdad? Que alguien te hace enojar, alguien te vas manejando y se te metió, o alguien te hizo algo, no te agradó. Y total, pero las internas simplemente pues por enojos que muchas veces incluso hasta de una manera personal, ¿verdad? Por algo que no hicimos o por algo que hicimos o por algo que no te salió como tú lo pensabas. Total, hay diferentes causas del enojo. Y viéndolo desde el punto de la psicología, ellos dicen que el enojo puede manifestarse con varios niveles de intensidad dependiendo de la gravedad de los motivos que lo produzcan. En este sentido, el enojo puede expresarse a través de una respuesta o amonestación verbal leve. El enojo también puede expresarse con una furia inusitada que incluso puede llegar a ser peligrosa si quien la padece no sabe cómo manejarla. Ese es un grave problema, el enojo. Hay muchísimas personas, ¿verdad?, que llegaron al asesinato por el enojo en un momento dado, ¿verdad? El enojo a lo mejor a través de otros conductos también, como drogas o algo así, y el enojo, bueno, pues hicieron lo que no deberían de haber hecho y el enojo les causó muchos problemas, ¿no? ¿Cuántas veces probablemente a lo mejor tú hiciste algo molesto, enojado y que se salió de ciertos límites en los cuales pues no debería de haber sucedido? Yo recuerdo hace muchos años, ¿verdad? No, pero muchos, le estoy hablando hace que más de 40 años, yo creo, ¿no? Yo no era cristiano y yo estaba, bueno, tenía mi novia y yo recuerdo que me enojé mucho, de tal manera, ¿verdad? Que salí de la casa de ella y estaba un pobre arbolito que estaba allá afuera y ¡zas!, que le doy un puño, pero molesto, yo estaba enojado y le di un golpe al árbol, ¿verdad? Me enojé contra el árbol y le di un golpe, pues el árbol siguió ahí
pero mis dedos se fracturaron. Se fracturaron los dos últimos dedos de esta mano, ¿verdad? Y tuve que irme directamente, eran como las 11 de la noche y tuve que ir directamente al hospital a que me sacaran radiografías y que me pusieran una férula porque tenía los dedos fracturados. Todo derivado de un momento de enojo. Y la verdad, yo le di gracias a Dios, en aquel tiempo no era cristiano, pero dije, no, qué bueno que fue el árbol y no fue a una persona o no fue otro tipo de situación que me hubiera comprometido en un momento dado más, porque usted sabe que el enojo nos ciega muchas veces, ¿está de acuerdo? Y a veces ofendemos de tal manera, de verdad, por el mismo enojo y no lo podemos controlar, la verdad, no podemos controlarlo, ¿no? El enojo es una de las obras de la carne. Vaya conmigo a Gálatas, por favor. A Gálatas capítulo 5. El enojo es una de las obras de la carne, fíjese. Gálatas 5, 19, ahí por favor, si me hace favor, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras. Bueno, usted sabe que el enojo entra dentro de la ira, ¿verdad? Contiendas, disensiones, herejías, o sea, ahí está, es una de las obras de la carne. Y en la Biblia se advierte sobre la necesidad de incurrir fácilmente en sentimientos de enojo. Vaya conmigo ahí a Santiago capítulo 1, por favor, Santiago 1, 19, dice, por eso mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para ¿qué? Para airarse, o sea, tardo para enojar, y ser lento. Dice en otra versión, dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Verso 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque dice, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. O sea, el enojo nos causa muchos problemas en la vida, de verdad, y hay consecuencias de un enojo desmedido, y es no tener control del enojo. Más bien, el no tener control del enojo lleva a la persona a cometer una locura con consecuencias lamentables. Créanmelo, de verdad, el enojo es tremendo. Proverbios 14, 17. Y creo que es algo que necesitamos controlar. Ahora, solos, pues es muy difícil, pero tenemos la ayuda de Dios para controlar esto. Proverbios 14, 17, mire lo que dice: el que fácilmente se enoja, ¿hará qué? Hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Ok, el que fácilmente se enoja, pues ¿qué hará? Pues hará locuras, o sea, hará tonterías, ¿no? Entonces, esa es una cuestión, ¿no? De lo que causa el enojo. Y hay un pasaje en la Biblia que quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 4, donde este enojo desmedido causó una serie de circunstancias muy tremendas, ¿no? Génesis capítulo 4, verso 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera,
y decayó su semblante. Fíjese qué tremendo, ¿no? O sea, la situación que se comenzó a vivir. Hay una situación ahí que estuvo difícil de asimilar, ¿no? Los dos llegan con ofrendas delante de Dios, pero Dios no ve con buenos ojos esta ofrenda, ¿no? Entonces, ese es un grave problema. Y un ejemplo de esto se encuentra en esta parte de lo que estamos leyendo, ¿no? Ahí dice le voy a leer en versículos en la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Del versículo 3 al 5. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se viera decaído. Fíjese, para Caín el rechazo de Dios a su regalo fue lo suficientemente deprimente como para llevarlo hasta asesinar, fíjese. O sea, para que podamos medir hasta dónde el enojo puede causarnos problemas en la vida, la verdad, muchos problemas. Entonces, observe dos emociones aquí. Mire, el ser humano está lleno de emociones. Yo siempre pongo este ejemplo. Haga de cuenta esto. ¿Cuántos de aquí conocen los ríos? ¿Conoce un río? Ok. Cuando el río lleva agua y va por su cauce correcto, pues es una bendición el río. ¿Está de acuerdo? Es una bendición, la verdad, porque de ese río mucha gente que vive a los alrededores o en las orillas, bueno, extraen agua, por ejemplo, para riego, para los riegos, para los animales, aún para subsistir la gente, ¿verdad? De ahí toman agua del río y todo ese tipo de cosas, pero es una bendición porque va en el cauce correcto. Pero cuando el río se sale del cauce, ¿qué pasa? Pues hace una serie de disturbios y una serie de situaciones difíciles que se lleva las viviendas, se lleva los animales, se lleva las siembras, se lleva todo, ¿verdad? Destruye todo lo que está a su paso. ¿Por qué? Porque está la forma en que el río va desbordado, es la palabra correcta, va desbordado, o sea, se sale de sus bordes, de sus cauces correctos, y va desbordado y causa muchísimos problemas al paso. Bueno, exactamente así son las emociones en nuestra vida como cristianos. Dios ha puesto emociones en la vida de cada uno de nosotros. Están ahí el enojo, el gozo, todo ese tipo de cosas, pero si no las sabemos manejar, se salen del cauce, se desbordan y causan muchos problemas al paso, ¿no? Eso es lo que sucede. Lo vemos en muchas circunstancias, en gente que andan simplemente, vamos a hablar de alguien que está gozoso, ¿no? Empieza ahí porque ganaron las Chivas, vamos a decir, bueno, por fe, ganaron las Chivas. Y entonces andan ahí todos contentos y luego pues como anda tan contento van y luego agarran y van y compran cervezas y luego de las cervezas hacen otras cosas, se van y se emborrachan y al rato andan por ahí festejando por todo eso y bueno pues se les ocurre agarrar el coche, ¿verdad? Todos en el festejo hay un accidente y quedan ahí. Y todo comenzó por un gozo que se desbordó. Vemos el caso de Caín, que también el enojo hizo que desbordara todo lo que estaba dentro de él y causó problemas. Y el que llevó las circunstancias fue su hermano, de verdad, en el mismo enojo. O sea, Dios rechazó para Caín el rechazo de Dios a su regalo fue lo suficientemente deprimente como para llevarlo a asesinar. Observe aquí las dos emociones en la vida de Caín. Una era el enojo, otra era el decaimiento. Ese decaimiento está hablando de una depresión.
Porque hay gente que se molesta y gente que entra en el enojo por alguna circunstancia y alguien que te hizo menos o alguien que no te involucró en alguna actividad, tú te enojaste de tal manera y esto te causó una depresión en tu vida y te afectó. Entonces vemos aquí esta parte que eso fue lo que le sucedió a Caín. Se enojó y se deprimió. Es lo que dice ahí, lo que nos enseña la palabra, ¿no? Dice que se enojara mucho y se veía decaído. Entonces, la emoción más profunda, decaimiento, depresión, ¿por qué? Pues vemos aquí, ¿verdad?, que Dios rechazó su regalo, aceptó el de Abel, esto le trajo inseguridad. Mire, ese es un grave problema en la vida del ser humano, la verdad. Muchas veces está la gente por ahí y alguien llegó saludando y no te saludó por alguna circunstancia, se le fue la idea, se le fue la onda, lo como tú quieras llamar, no te saludó y eso ya trajo un cierto enojo por tu inseguridad, ¿verdad? Te enojaste porque no te saludaron y te llenaste de amargura, de resentimiento y hasta te deprimiste. Tenemos que ser bien sabios, hermano, tenemos que ser bien sabios. Hoy hablaba yo con un pastor en la mañana y estábamos hablando de este tipo de cosas, ¿no? Cómo en estos niveles de la vida, de verdad, en la vida, ya no podemos tomar las cosas a título personal. De verdad, no debemos de sentirnos tan importantes como para que, ay, es que me hicieron, la verdad, y ay, es que no me saludó, ay, es que me ignoró. No, hermano, ya a estas alturas no podemos tomar cosas a título personal. ¿Por qué? Porque esto afecta nuestra vida, afecta nuestro desarrollo y le damos pie al enojo y al rato nos deprimimos, nos llenamos de amargura, de resentimiento y estamos atorados ahí. De verdad, ya no podemos vivir en estas situaciones. ¿Por qué? Porque nuestra seguridad, ¿dónde está? ¿En un saludo o en Dios? No le oigo. Entonces, si no te saludan, ¿qué pasa? Nada. Pues nada, simplemente a lo mejor la persona estaba distraída, ¿verdad? O estaba metida en su trabajo o en otra situación y no te saludó y tú te deprimiste, te heriste y todo eso, pero es por una inseguridad. Y eso es parte de las emociones que están ahí en nuestra vida y eso te causa un enojo. No, es que bien grosero, pasé y no me saludó y estaba ahí afuera y que no sé qué. Hace muchos años me acuerdo que no era un instituto formal como el que tenemos ahora, dábamos clases de la Biblia, ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo daba allá en el salón que está mero arriba, ¿verdad? Ahí donde guardan los botes de las ofrendas, ahí era un salón, de verdad, lo habilitamos como un salón y yo me acuerdo que estaba dando clases ahí. Y entonces yo estaba dando una clase y estábamos hablando acerca de esto, del enojo y de esos, o de este tipo de cosas. Entonces una hermana que estaba en clase me dice, pero eso que usted dice es muy fácil decirlo, pero no hacerlo. Y yo le dije, perdón, a ver, dígame, ¿qué me trata de decir? No, sí, dice, yo pasé y usted ni caso me hizo, la verdad, ni me saludó. Estaba con el teléfono hablando y ni caso me hizo. Y eso es una actitud muy grosera, me dijo a mí. Y entonces y yo recordé la escena, ¿no? Estaba yo en la calle, ahí en la calle, fíjese, en la calle, ni siquiera dentro de la iglesia, yo estaba en la calle hablando por teléfono y estaba tratando un asunto. Entonces y yo vi que llegaba la gente, pero yo seguía hablando. Entonces ella lo tomó personal. Entonces, cuando me dijo eso, pues inmediatamente, ¿verdad? Como yo le había causado una situación de incomodidad y ella se había sentido ofendida y se había sentido que la había afectado, inmediatamente yo le dije, bueno, aquí delante de todos, mire, le ofrezco una disculpa, le pido perdón por mi distracción. Voy a tratar y casi voy a evitar hablar de tal manera para evitar una situación como esta. De verdad, créamelo, que en mi corazón nunca estuvo el deseo de causarle o de afectarle de tal manera, de verdad, créame que no era mi intención. Le pido perdón cuantas veces sea necesario, yo le pido perdón, de verdad, no era mi intención.
Y me dijo, no, no se preocupe. Pero yo vi que no quedó muy convencida, ¿no? Y después me la encontré, ¿verdad? En la siguiente reunión me la encontré y hablando con ella yo le decía, no, hermana, no tiene por qué sentirse. Y yo me acuerdo que empecé a platicar de esto que estamos hablando. Yo le decía, no, su seguridad debe estar en Dios, no debe estar porque la saludan o no la saludan, o porque le hicieron algo o no le hicieron. Su seguridad debe estar en Dios. Ya no podemos nosotros tomarnos las cosas a título personal, no. No, si no, pues entonces, ¿qué clase de cristianos somos cuando tomamos o hacemos las cosas para dañar a la persona? Pues dígame, entonces digo, pues eso no es cristianismo. Si yo traigo cosas y voy, le voy a dañar, la verdad, y le voy a causar problemas, y no, espéreme, pues eso no es cristianismo. Como cristianos no podemos hablar de esa manera. Le voy a hacer directamente, ¿verdad? O sea, eso ya es personal. Pero hay cosas ya en el caminar día a día como cristianos, ya no podemos tomar esa parte como a título personal, de que me hicieron, no me saludó, iba caminando y cantidad de cosas, de tonterías, le voy a decir, es la palabra. Ya no podemos. Y eso trae enojo. Y mucha gente tiene ese problema. Ese fue el problema de Caín. Dios rechazó su regalo, aceptó el de Abel. Y esto en su inseguridad le causó muchos problemas a Caín. Y no sé, probablemente usted se está identificando con esto. De que tiene a lo mejor algunas cuestiones con alguien por ese tipo de circunstancias, porque no le saludaron o por algo así con esa sencillez y pues le está causando un problema y usted se identifica y no, ¿y qué pasa? Pues la persona se comienza a llenar de ira, ¿verdad? Entonces no es ahí, entonces pues vemos la vida de Abel y eso le causó problemas, ¿no? Entonces, mire, sustituir la ira es un camino falso hacia el control que te hace sentir poderoso en lugar de vulnerable, ¿no? Es ahí en Génesis 4, ¿no? Lo que leímos, ¿verdad? Esta parte, o sea, no es la situación. De verdad no es lo que deberíamos de hacer definitivamente, ¿no? Debemos de estar seguros de lo que estamos haciendo. O sea, debemos de tener la seguridad en Dios cada día. Ya no dejarnos afectar por tonterías, porque decimos, bueno, no, o sea, es que me hizo o me dejó de hacer. Ya no podemos. Ya a estas alturas ya no. Mire, vaya ahí a Génesis 4. Déjeme buscárselo en la versión en la nueva traducción viviente, es la que se la quiero leer. Génesis 4, verso 6. Dice, ¿por qué estás tan enojado? Fíjese, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Eso es lo que dice Génesis 4, versos 6 y 7. ¿Sí? Entonces, en esta versión dice, entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. Por eso le estoy leyendo la nueva traducción viviente, para que le quede más claro. Se lo voy a volver a repetir. Le dice, ¿verdad? ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso. El pecado está a la puerta y ansioso
por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Es lo que Dios le está diciendo ahí a Caín. Entonces, sustituir la ira en realidad causa una pérdida de control emocional, relacional e incluso espiritual. Mire, vaya conmigo a Santiago 1:20. Estoy leyéndole esta versión porque está mucho más clara, mucho más entendible, y se la voy a seguir leyendo, ¿no? Dice Santiago 1:20. Santiago 1:20 dice lo siguiente. Dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. El antídoto contra la ira es ser vulnerable y practicar el silencio. No solo guardar silencio, sino practicarlo, tal como lo hizo Jesús. Mire, vea lo que dice el Salmo 4:4. Se lo leo en esta versión. El Salmo 4:4 dice: no pequen al dejar que el enojo los controle. No pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Eso es lo que dice. Eso es lo que hizo Jesús. ¿Por qué estaba Caín enojado con Abel? Por el rechazo de Dios. ¿Sabe? Posiblemente por la tacañería. A ver, espérame, ¿cómo que la tacañería? Pues sí, Caín dio algunos de sus cultivos. Yo creo que a lo mejor él nomás agarró, ¿verdad? Agarró ahí a la pasada, ¿verdad? Y ahí un par de cebollas, 2 ajos, un pepino y se lo llevó al Señor, ¿verdad? Algunos de sus cultivos. Lo que cayera, o sea, a la pasada. No se tomó el cuidado de escoger lo mejor, fíjese. Contrario a Abel, que presentó las mejores partes de sus rebaños. Fíjese, es mejor dar que recibir. ¿Está de acuerdo? Es mejor dar que recibir. Por eso la Biblia dice: el amor al dinero es la raíz del mal. ¿Y sabe qué? De verdad, muchas veces, de verdad, ¿qué es lo que le estamos dando a Dios? ¿Qué le estamos dando a Dios? No, porque fíjese, ahí es un ejemplo bien claro, ¿no? O sea, Dios no aceptó la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque pues le dio lo que, lo que se te antoja, pues dale a la pasada. ¿Sabe? Dios merece lo mejor. ¿Está de acuerdo? Dios merece lo mejor de nosotros. Y qué mejor que presentarle nuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿verdad? De que cada vez que vienes a la alabanza, cada vez que es algo, o sea, lo mejor. Entonces, esa es la parte. De cualquier manera, pues le llevó al decaimiento, la depresión y el abatimiento, ¿sí? Y qué tremendo, ¿no? Esta parte, ¿no? O sea, Dios lo ve. Ahora, probablemente a lo mejor él trataba de ocultar su actitud. Pregunta, ¿usted cree que le podemos esconder algo a Dios? Y a veces, ¿verdad? Te dices, oye, alguien te hizo algo, ¿verdad? O una situación, y luego te dicen, oye, no, perdóname. No, todo está bien, no me hiciste nada. No, pero sí, no, todo está bien. Y tratamos de ocultar ciertas actitudes en nuestra vida. Pero sabe, ahí Génesis 4:6 que leímos, Dios le pregunta a Caín, ¿por qué estás tan enojado? O sea, Dios lo estaba viendo. A Dios no se le escapa nada. ¿Por qué estás tan enojado? Le pregunta el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído?
sea, ¿por qué estás tan decaído? No, estoy bien. No estás bien. ¿Por qué estás así? Y el Señor le dice, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. El enemigo quiere usar nuestras emociones para el mal, así de sencillo. El pecado está ahí, agachado, escondido, esperando que uno abra un poquito la puerta para meterse y tomar control de nuestro control, manipulando nuestras emociones. Mas Dios quiere que aprovechemos nuestras emociones para nuestro bien, de verdad. O sea, utilizar el enojo de la mejor manera, la verdad. Dios nos dice, al igual que le dijo a Caín, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Nosotros debemos controlar nuestras emociones. No podemos dejarnos manipular por el pecado o por el enemigo, quien es el que trata de controlarnos como títeres, jalando las cuerdas de nuestros sentimientos y emociones, de verdad. O sea, el enemigo quiere llevarnos a que nuestras emociones se desborden, entre ellas el enojo, la ira, ¿verdad? Todo este tipo de cosas. Y así terminó la historia de Caín. Qué tremendo, fíjese. En el verso 8, ¿verdad?, de Génesis 4, le dice, cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Fíjese, ya todo lo que estaba guardado en el corazón de Caín, había amargura, resentimiento, estaba deprimido, él quería sacar todo eso que traía guardado en su corazón. Y de buena onda va con el hermano y le dice, salgamos al campo. Ay, ¿verdad? El hermano debe haber dicho, ay, qué chido, vamos a hacer un picnic ahí, mi hermano y yo, ¿verdad? Y qué padre, vamos a ir y a convivir y pasar un buen tiempo, ¿no? Pero no. El plan que Caín había trazado era lo que su corazón le había mandado. Él ya tenía un plan trazado. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel, ¿y qué hizo? Lo mató. Qué tremendo, hermano, pero hasta qué punto el enojo puede llegar. Y a lo mejor aquí estamos hablando de una muerte física, ¿verdad? Pero fíjese, a lo mejor este enojo nos puede llegar a herir a la gente o a causar problemas en la gente con nuestra manera de hablar o con nuestra manera de comportarnos. De verdad, créamelo, mire, esto que le estoy diciendo, para nosotros los que somos líderes, los que somos pastores, créame que tiene una importancia como usted nos imagina, porque estamos tratando con almas. Claro, esto es a nivel general, ¿no? El enojo es, pero para nosotros los líderes y los pastores o encargados de algún ministerio, esto es algo bien importante, porque muchas veces una palabra con enojo puede afectar a la gente. De verdad. Y tenemos que ser bien sabios con lo que hablamos y con la actitud que lo tenemos, ¿verdad? Entonces debemos de ser, de verdad, ahí bien tremendo esta situación. Para Caín, el rechazo de Dios a su regalo fue lo suficientemente deprimente como para llevarlo a asesinar. Y bueno, la Biblia dice, ¿verdad? La paga del pecado es ¿qué? La muerte, ¿no? Entonces se dejó manipular por el diablo a través de la emoción de la depresión, que se vistió de enojo hasta el punto de olvidarse que Abel era su propio hermano. Fíjese, se le olvidó que era sangre de su sangre y se lo echó y lo mató a sangre fría. Y yo te pregunto, ¿qué ha matado tu enojo en tu vida? ¿Qué ha matado el enojo en tu vida? ¿Una relación? ¿Una oportunidad de trabajo? ¿Tu paz interior? ¿Qué es lo que tu enojo ha matado en tu vida? A lo mejor
Has causado un daño con el enojo. Qué tremendo. Y hay otro ejemplo también de enojo tomando, el enojo tomando control sobre la persona y no la persona sobre el enojo. Este fue el caso de Moisés. El enojo tomó el control sobre la vida de Moisés y no Moisés sobre el enojo. Y mire, y es que el enojo también puede surgir de una frustración no resuelta. Probablemente algo que tú estás esperando de una o de otra manera, ¿verdad? Y déjenme platicarle un testimonio, la verdad, tocando este punto. ¿Cómo surge el enojo de una frustración no resuelta? Hace muchos años, lo he platicado en una o dos ocasiones antes, hace muchos años en un trabajo, pues a mí me tocó recomendar una persona y esa persona pues entró al trabajo mucho mejor que como yo estaba en todas las áreas, en el área económica, en el área, en un puesto mucho mejor que yo. Y entonces, pues se le empezaron a abrir las puertas a esa persona, de verdad, muy bien, de verdad, y le iba bien, le estaba yendo bien y yo estaba igual. Entonces, eso, ¿sabe qué? Entonces yo me frustré de verdad. Hubo una frustración en mi vida, de verdad, una frustración tremenda, la verdad, pero muy tremenda, que comencé a tratar de causar mal a la otra persona. Y le voy a decir algo, ya era cristiano. Mi trabajo era un trabajo secular y claro, no le ofendía, pero sí trataba de causarle, estorbándole en el trabajo para que no saliera como debería de salir el trabajo. Y estaba ahí y yo sabía que estaba causando un problema, yo sabía que estaba causando un daño, pero era tanta mi frustración que me llevó al enojo y yo buscaba causar un daño, de verdad, un daño. Y en un día me acuerdo que llegué a casa, ¿verdad? Y le platiqué a mi esposa y abrí mi corazón con ella y le dije, no, es que estoy molesto, estoy enojado, la verdad, porque ¿cómo es posible que yo lo recomendé, que yo lo llevé, que yo esto, lo otro así, y le va mucho mejor a él que a mí? Eso me tiene enojado, me tiene molesto, me tiene lleno de amargura y de resentimiento. Dice, estoy tratando de causar problemas y todo eso. Y yo me acuerdo que yo le doy gracias a Dios por el lugar que Dios le dio a la mujer como una ayuda idónea, de verdad. La mujer tiene que ejercer su ayuda idónea, tiene que ejercer ese lugar que Dios le ha dado, y cueste lo que cueste. Entonces ella me confrontó con la palabra y me dijo, Toño, tú estás mal, ellos no están mal. La persona que tú hablas no está mal y tus jefes tampoco no están mal. ¿Por qué? Pues ellos están haciendo su trabajo normal. Simplemente a ellos les pareció contratarlo con un sueldo mejor que tú. A ellos les pareció bien darles mejores prestaciones que a ti. O sea, tú no tienes por qué. Si tú no estás convencido, renuncia a ese trabajo y busca uno donde tú te sientas bien. Pero él no está mal, ni tus jefes están mal. La Biblia dice bien claro en Ageo, mío es el oro y mía es la plata, ¿no? Y casi me decía mi esposa, y dice, mío es la plata y mía es el oro, y yo sé a quién se lo doy. O sea, si Dios lo quiere bendecir a él, ¿a ti qué? O sea, me confrontó y pues haga de cuenta como que le echaba más limón a la herida. Y con chile piquín ahí, órale, limón y chile a la herida, ¿no? Y pues más me ardía, ¿no? Más me ardía y yo estaba más molesto. Pero ¿sabe qué? Estaba molesto, estaba enojado. Y no, es que tú no me entiendes. No, sí te entiendo, me decía mi esposa, y te entiendo bien. Y sé de lo que me estás hablando. Pero yo quiero decirte algo, tú eres el que estás mal. Tú eres el que estás mal, entiéndelo, tú estás mal. Y te voy a decir algo, no vas a llegar a ningún lado con esa actitud. ¿Sabe qué?
Eso me estuvo dando vueltas toda la noche. Yo creo que pasaron 1 o 2 días después de esa plática con mi esposa y me sentía cansado. Un día fui al cuarto, me encerré y comencé a hablar con Dios. Y comencé a llorar. Le decía, Señor, perdóname. Estoy molesto, Señor. Estoy enojado, estoy molesto. Me siento frustrado por esto, Señor. Y sé que lo que me dijo mi esposa tiene toda la razón. Pero Señor, o sea, ¿qué sucedió? Yo dejé que el enemigo que estaba al acecho, o sea, yo abrí la puerta y el enemigo que estaba al acecho, pues ¿qué hizo? Pues se metió y comenzó a manipular mi vida de tal manera que me llevó a esa parte. ¿Sabe qué? Ahí reconocí delante de Dios y le dije, Señor, perdóname, voy a hacer lo que debo de hacer. Y llegué de nuevo al trabajo, ¿verdad? Y comencé a hacer las cosas bien, a que todo fluyera como debería de fluir. Hablé con la persona, le pedí perdón y le dije, ¿sabes qué? Perdóname. Me llené de amargura. Me dijo, oye, pero perdóname, pues yo no te hice nada. No, es que no eras el problema, no eras tú. El problema era yo. Y yo tenía que corregirlo. Y como dice el Salmo 73, ¿no? O sea, ya ve que habla, que dice que el salmista empieza hablando ahí que dice que se empezó a enojar porque a los otros les iba bien y nada les pasaba, todo les salía como debería ser, y él se empezó a llenar de amargura. El Salmo 73 habla de todo esto, ¿verdad? Y empezó a ver que prosperaban los malosos y que les iba bien y en todos los sentidos. Pero dice el mismo Salmo, ¿verdad? Que el salmista dice, hasta que entré a la presencia de Dios, comprendí. Y sabe, tenemos que ir delante de Dios y sacar toda la frustración, el enojo y todo lo que traemos ahí, porque eso no nos va a llevar a ningún lado. Y los únicos afectados somos nosotros, cada uno en lo personal. Y así estaba. Y bueno, entonces esa frustración no resuelta a mí me causó muchos problemas. Gracias a Dios que bueno, mi esposa me confrontó, me ayudó y pude arreglar esa situación. Pero vea el caso de Moisés. Para Moisés esto le sucedió en su camino a la tierra prometida. Recuerden, Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto usando a su siervo Moisés. En un camino de unos cuantos días se convirtió en 40 años por su rebeldía. Se quejan constantemente porque no había comida, Dios les manda maná. Se quejan porque les aburre el maná, Dios les manda codornices. Por todo se quejaban. Yo espero que ninguno de los que estemos aquí estemos en esa parte, que nos estemos quejando de todo. De todo se quejaban, pecaban. Y Moisés intercedía por ellos y Dios los perdonaba. Estaban bien por un tiempito, volvían a quejarse y pecar y así continuamente era la vida. En esta ocasión nuevamente se están quejando. Ahí en Números 20, en la versión, déjenme la nueva, yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, pero Números 20, verso 1 y 2. Si quiere seguirme, Números 20, versículos 1 y 2. El primer mes del año, Números 20, verso 1 y 2. El primer mes del año, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Sin y acampó en Cades. Mientras estaban allí, Miriam murió y la enterraron, ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera. La gente se rebeló contra Moisés y Aarón. Fíjese cómo estaba la cosa. O sea, Moisés ya estaba harto del pueblo, de tantas quejas y tantos rollos. Y luego se le muere su hermana. Pues no era poca cosa, ¿no? Estaba en el tiempo de duelo, pasando esa situación, el pueblo cada vez más enfadoso, la verdad, esa es la palabra, más enfadoso, ¿no? Y
y pues se empieza a quejar otra vez ahí, ¿verdad? Porque no había agua para que el pueblo bebiera. Y esta no fue la primera vez que se quejaban, ya se les había hecho una costumbre al pueblo de Israel. Y a pesar de todo, Dios le dice a Moisés que junto a su hermano Aarón tomen la vara y juntar al pueblo, que él les daría agua. Recordemos que con la vara golpeó el río Nilo, ¿sí? También con la vara golpeó la roca de Horeb. Y aquí una vez más Dios proveería agua para que beban, pero hay una diferencia bien clave, una diferencia bien importante. Ahí en el verso 8 de Números 20, tú, le dice a Moisés, tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad. En presencia de todo el pueblo, háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Aquí claramente Dios le dice, háblale a la roca. No le dijo que la golpeara. ¿Por qué? ¿Por qué esta vez le dijo que le hablara y no que la golpeara? Pues quizás para poner a prueba su obediencia, quizás para poner a prueba su confianza, quizás para poner a prueba su autocontrol. Pregunto, ¿en qué área de tu vida te está probando Dios en este momento? ¿En qué área de tu vida te está probando Dios en este momento? Después de las instrucciones claras dadas por Dios, Moisés lo hizo así, verso 10. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Y fíjense cómo les habla. Escuchen ustedes, rebeldes, gritó. Pues no, ¿cómo estaba? Estaba frustrado Moisés, estaba molesto, estaba frustrado por todo lo que le había causado el pueblo, la verdad, de quejas y quejas y quejas, y ya estaba cansado, ya estaba enfadado, ya estaba molesto y estaba frustrado. Y les dice, escuchen ustedes, rebeldes, gritó, ¿acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Y mire la acción de Moisés, les gritó rebeldes, a leguas se le veía su enojo, un enojo causado por su frustración con el pueblo. Ya estaba cansado de tanto que el pueblo se quejaba por todo, a pesar de todos los milagros y maravillas que veían. Ojalá y no sea el caso de nosotros, que nos estemos quejando de verdad de todo y viendo los milagros y las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. El pobre de Moisés estaba pasando por muchos problemas emocionales en ese momento. Su hermana acababa de morir sin ver la tierra prometida. Por culpa de la gente, quién sabe. Está dolido por la muerte de su hermana y la gente nuevamente está murmurando y quejándose. Está harto de ese comportamiento, está frustrado porque la gente no cambia, está triste por su duelo y estas emociones lo manipula y explota en ira. Y Dios le dijo que le hablara a la roca, pero estaba tan enojado que no pudo evitarlo y la golpeó. Y así, a lo mejor usted alguna vez atravesó la pared con el puño en un momento de ira, así como yo lo hice con el árbol. Y a pesar de esta desobediencia y el acto de ira, observe la gracia de Dios, ¿no? Todavía, fíjese, golpeó la roca y todavía de verdad, la gracia de Dios, salió agua para alimentar al pueblo. Todavía Dios permitió que el agua fluyera. Pero no termina la historia ahí, ¿no? Verso 12. Sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y Aarón, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Hubieron consecuencias por dejarse llevar por la ira para Moisés y para su hermano Aarón. No entraron en la tierra prometida.
Por misericordia no les costó su relación con Dios, pero sí gran parte del disfrute de esa relación. Moisés pasó sus últimos días en el desierto en lugar de pasarlos en la tierra prometida. Y esta es una imagen de tantas personas que se dejan llevar por el enojo. En lugar de ser, de verdad, ser pacientes, dejan que sus emociones tomen control y les ciegue el entendimiento, en vez de responder adecuadamente a la emoción y usarla como un motivador para crecer en la fe. Santiago 1:20-21 dice: el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. El enojo frustrado, ni ninguna otra clase de enojo, nos lleva a la rectitud que Dios desea. Al contrario, nos lleva a pecar y hasta hacer actos de los cuales sí nos podemos arrepentir, créame. Y Dios sí nos puede perdonar, pero de los cuales hay consecuencias, tanto para nosotros como para los que están a nuestro alrededor. Dios no quiere que ignoremos nuestras emociones, para nada. Él quiere que las usemos para nuestro bien, y el enojo no es la excepción. Y ha habido casos de personas que han cambiado de verdad su manera de vivir, de verdad. Gente que han utilizado el enojo de buena forma, de verdad. Vemos ya para terminar el pasaje de Mateo 21, cuando Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo: las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Y aquí vemos a un Jesús muy molesto y enojado. Esta fue una ira justa, fue un enojo, una molestia justa. Y el siguiente versículo nos muestra cómo Jesús aprovechó este enojo para el crecimiento de la fe. En el verso 14, ¿verdad? Dice: los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y Él los sanó. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban: alaben a Dios por el Hijo de David. Sin embargo, los líderes que estaban alrededor de allí estaban indignados. Fíjese, el enojo justo, el que lleva a la rectitud de Dios, eso fue, ¿sí? Jesús, después de voltear las mesas, comenzó a sanar a la gente, ¿sí? O sea, no se está pensando constantemente, o sea, no lo llevó a hacer algo fuera de control, sino que quitó todo lo que estaba ahí estorbando para él y comenzó a sanar a la gente. O sea, ese enojo él lo utilizó de una manera justa. Sin embargo, los líderes estaban indignados, o sea, enojados. Pero no el enojo justo como el de Jesús, sino el humano, el que lleva a pecar. Y su ira, pues no fue muy paciente, no condujo a la fe ni a la vida, literalmente condujo a la muerte. Apenas unos días después mataron a Jesús. Y para terminar te pregunto, ¿cómo se puede aprovechar el enojo para bien? Primero, ten una vida de oración como Jesús. No reacciones como respuesta al enojo. Tráelo a Dios primero. Jesús tuvo una vida de oración. Sus acciones lo sugieren. Segundo, actúa para bien. Que el enojo te impulse a actuar rectamente y hagas el bien. Haz lo que trae vida, no muerte. Si no estás seguro de cómo actuar para bien, mejor no hagas nada. No hagas nada. No explotes. Quédate tranquilo. Respira profundo. Cuenta hasta 10 y pídele a Dios que cambie tu enojo en gozo, de verdad. Eso, quémelo, de verdad. Mire, debemos de estar dispuestos a equivocarnos o a que la gente nos haga un mal o hable mal o lo que diga. Que la gente se equivoque y nos cause algún problema. Jesús nunca se equivocó, nosotros sí. Tenemos que admitir que somos vulnerables y parte de ser vulnerable es reconocer que fallamos, pero debemos de pedir perdón y llenarnos de oración y de la palabra de Dios para no pecar.
Tenemos que ser sabios, hermano. El enemigo está al acecho, tratando de aprovecharse de la emoción del enojo para hacernos pecar. Y el enojo no controlado abre la puerta para que el pecado entre a nuestras vidas y cause estragos. Hasta trae la muerte en muchos casos. Pablo nos dice, ¿se acuerdan? En su palabra dice que no nos acostemos enojados. Mejor soltémonos en las manos del Señor y empecemos de verdad con una manera de tomar una manera distinta, una actitud distinta en el enojo. De esta manera podemos hacer mucho más bien con el enojo que estarnos llenando de amargura. Cierre sus ojos. Señor, aquí estamos, Señor, delante de ti. Señor, sabemos que esta área, Señor, de las emociones en nuestra vida nos causa muchos estragos, muchos problemas, Señor, como el enojo. Pero, Señor, sabemos que tu palabra nos lleva, Señor, a que lo manejemos de la mejor manera, Señor, que podamos sacarle provecho, Señor, a esa emoción. Señor, ayúdanos. Póngase de pie, por favor, póngase de pie. Levante sus manos. Señor, aquí estamos. Ayúdanos, Señor, a darte una buena respuesta a ti, Señor. Que podamos, Señor, a través de una relación contigo, una vida de oración, Señor, buscar siempre darte la mejor respuesta a ti, Señor, porque sabemos que las emociones están ahí, pero podemos utilizarlas para nuestro bien, Señor, no para que nos causen daño a nosotros y que tampoco causen daño a los demás. Danos sabiduría, Señor, danos entendimiento cada día para darte la mejor respuesta a ti, Señor. Queremos, Señor, que si en algún momento, Señor, experimentamos el enojo, este nos lleve, Señor, a hacerlo mejor, Señor. Y si no estamos preparados en el momento, mejor no hacer nada, Señor, hasta que vengamos a ti, Señor, y podamos entender, Señor, que podemos tener un cambio, Señor. Ese cambio, Señor, es a través de ti, Señor. Ayúdanos. No queremos frustrarnos, no queremos, Señor, deprimirnos, Señor, por cosas, Señor, que no podemos solucionar y que nos llevan al enojo. Háblanos, síguenos hablando, Señor. Síguenos enseñando cada día, Señor, a manejar de la mejor manera nuestras emociones. De tal forma, Señor, que todo lo que hagamos, tú seas glorificado, Señor. Si tú estás pasando por enojo o el enojo te ha causado problemas, sigue hablando con el Señor y pídele perdón. Si estás molesto o enojado con alguien, pues toma la convicción y la decisión de hablar con él y arreglar las cosas, la verdad. Es lo mejor que podemos hacer, darle la respuesta a Dios. Si tú tienes un carácter que de todo te molestas, de todo te quejas, pues es un buen tiempo para pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, ayúdame a cambiar, Señor. Quiero ser diferente. Quiero tener una mejor actitud. Siga hablando con el Señor. Mientras seguimos adorando al Señor, usted hable con Él. Levantamos nuestras manos a ti, Señor. Nos rendimos. Escudriña nuestro corazón. En el fuego de tus ojos, más allá del vivo rojo, funde toda mi existencia. Quita toda la apariencia. Observa mis ilusiones. Pesa todas mis acciones. Quita todo lo que sobra.
y juzga también mis obras. Solo tú puedes ver cada intención, más profundo que mi acción, que exprese a ti toda mi pasión en adoración. Toma poder, Señor, de cada rincón, alma, fuerzas, corazón. Gobierna en mí, que tu reino aquí lo consuma todo en mí. Fuego de tus ojos, más allá del vivo rojo, funde toda mi existencia, quita toda la apariencia, observa mis ilusiones, besa todas las acciones, quita todo lo que sobra y juzga también mis obras. Solo tú puedes ver cada intención, más profundo que mi acción, que exprese a ti toda mi pasión en adoración. Toma poder, Señor, de cada rincón, alma, fuerzas, corazón. Gobierna en mí, que tu reino aquí lo consuma todo en mí. Señor, tú conoces todo lo que hacemos, todo lo que somos, y nuestra necesidad de ti, de ser transformados. Nos humillamos delante de ti, Señor. Recibimos tu palabra en esta noche. Pedimos tu gracia. Transfórmanos, Señor. Podamos ser más a tu imagen, tu carácter en nosotros, Señor. Te necesitamos. Más profundo que mi acción, expresa a ti toda mi pasión en adoración. Toma poder, Señor, de cada rincón, alma, fuerzas, corazón. Gobierna en mí, que tu reino aquí lo consuma todo en mí. Solo tú puedes ver cada intención, más profundo que mi acción, expresa a ti
Solo tú puedes ver cada intención más profundo que mi acción, que exprese a ti toda mi pasión en adoración. Toma poder, Señor, gobiérnanos de cada rincón, alma, fuerzas, corazón. Gobierna en mí, que tu reino aquí lo consuma todo en mí. Dile, toma poder. Toma poder, Señor, de cada rincón, alma, fuerzas, corazón. Gobierna en mí, que tu reino aquí lo consuma todo en mí. La última vez dile, toma poder, Señor, de cada rincón, alma, fuerzas, corazón. Gobierna en mí, que tu reino aquí lo consuma todo en mí. En el fuego de tus ojos, más allá del vivo rojo, funde toda mi existencia, quita toda la apariencia. Gracias, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias por tu palabra en esta noche, Señor, porque siempre somos exhortados, animados, y tenemos la esperanza de constantemente ser transformados, porque nuestra meta es esa, ser como tú, llegar a la estatura del varón perfecto. Gracias, Señor.